Un cordial saludo, soy Diego Tamayo. Teniendo en cuenta la dinámica que vive nuestro país y frente al video Violeta, encontramos algunos elementos de la realidad, los cuales nos permitirán desde la óptica del derecho internacional humanitario contestar las preguntas de la segunda actividad de nuestro curso. El argumento jurídico e instrumentos normativos que se emplearon para dar sustento a la respuesta se basan en los 4 convenios de Ginebra y los 2 protocolos adicionales. La primera pregunta de la actividad hace referencia a cuáles infracciones graves al derecho internacional humanitario se observaron en el video Violeta. En el video se observan básicamente crímenes de lesa humanidad definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma y crímenes de guerra definidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma, tipificados en el homicidio, en el desplazamiento forzado, en la violación y la desaparición forzada, y crímenes de guerra ubicados en lo que hace referencia a dirigir de manera intencional ataques contra la población civil, en cuanto a que las personas civiles que no participen directamente en estas hostilidades fueron afectadas. En este punto es pertinente precisar que los 4 convenios de Ginebra y los 2 protocolos adicionales constituyen el derecho fundamental que protege la vida y la dignidad humana en tiempos de conflicto armado. La segunda pregunta del taller nos manifiesta que cuáles son los principios del derecho internacional humanitario que se violan en este video. Debemos tener en cuenta que los principios estructurales del derecho internacional humanitario se dividen en internos y en externos. Y en el video podemos observar y determinar que hay 3 principios que son vulnerados. Es el principio de sumisión al derecho o limitación. La acción bélica está sometida a reglas jurídicas y además se debe limitar el uso de la fuerza en el conflicto armado. También se vulnera el principio de humanidad. Este principio trata y establece que se debe tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participan en las hostilidades, incluso a los mismos miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate, por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. Y el último principio que consideramos ha sido vulnerado en este video es el principio de extinción. Y nos habla que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los no combatientes, y los combatientes. El tercer punto del taller nos pregunta quiénes son las víctimas específicas en términos del derecho de las víctimas. En este punto lo contestamos teniendo como referencia la publicación Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos durante los Conflictos Armados, en su capítulo 3, Rendición de Cuentas y Derecho de las Víctimas, literal C. Y se entiende por víctimas, literalmente abro comillas, como lo dice el documento, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. En el mismo sentido, el documento dice que cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el término víctima también corresponderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Por último, la cuarta pregunta indica que en qué debería consistir su reparación. En este punto se debe ser proporcional a la gravedad. Esa reparación debe ser proporcional a la gravedad de la violación y al daño causado o al daño sufrido a esa víctima.
Y tenemos que la reparación efectiva puede tomar las siguientes formas. Tenemos la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción y garantía de no repetición. En ese mismo sentido, la restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y ciudadana, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. De esta forma contestamos el taller en sus 4 preguntas. Ahora, complementario a la bibliografía que la docente nos suministra para contestar las preguntas, he empleado otros documentos que me han servido para el análisis y el estudio, y es como esta cartilla del 6R, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que habla de los 3 artículos comunes de los convenios de Ginebra, del derecho internacional humanitario aplicable en Colombia. También tomé como referencia esta otra cartilla también de la Cruz Roja o del Comité Internacional de la Cruz Roja colombiana, y es un manual para la protección de la población civil. También tomé como guía este documento del 6R, que es el derecho internacional humanitario, donde también contestan y se hablan de unas preguntas referente a ello. Y por último, dos libros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, este libro de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y otro libro de la misma Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y es la compilación del derecho internacional, del derecho penal internacional. De esta forma sustentó las respuestas de cada una de las preguntas de nuestro taller. Muchas gracias.